Estamos compartiendo esta serie de mensajes que tiene como título Dirección Divina. Y aprendimos algo importante. No es suficiente las buenas intenciones. Hace falta buena dirección. No te puedes lanzar a la ruta simplemente con la buena intención de que de alguna manera iré descubriendo el camino a medida que conduzca. No, vas a consultar un mapa, vas a aprender tu GPS, vas a pedir a alguien que alguna vez hizo ese trayecto que te dé alguna pista de cómo es. Las buenas intenciones nos hacen llevar a cualquier parte. Así es la vida. Las buenas intenciones no alcanzan. Todos tenemos buenas intenciones de llegar a ser felices, de que este sea un gran año, de poder lograr nuestras metas. Nadie tiene intención de fracasar. Nadie tiene intención de ser un infeliz. Nadie tiene intención de echarlo todo a perder. Todos tenemos buenas intenciones. Pero algo importante, las buenas intenciones no son suficientes. Necesitas dirección. Por eso la pregunta es, ¿qué dirige tu vida? ¿Diriges tu vida tirando la moneda cara o cruz? ¿Así tomas tus decisiones? ¿Qué dirige tu vida? ¿Dirigen tus sentimientos? Oye, que yo sentí hacer esto. Y yo sé que no era mi esposa, sabía que no debía haberme involucrado en esa relación, pero yo sentí cosas. Y como sentí cosas, dejé que esas cosas que sentía me llevaran. Y si lo que dirige tu vida son tus sentimientos y estás entregado a una lotería de cosas. A veces puede resultar y a veces te puede llevar a cualquier puerto. Necesitas dirección clara. La buena noticia es que hay un Dios. En este mundo que cada uno hace lo que quiere, hay un Dios, un Padre, que quiere darle dirección a sus hijos. El Dios que nos vino a revelar Jesucristo no es un Dios mudo, es un Dios que habla. Y un Dios que habla a sus hijos y le da dirección. Y si en este momento estás en una encrucijada de tu vida donde estás tomando decisiones, no tires la moneda, no te dejes simplemente llevar por tus sentimientos. Pedí dirección del cielo. Sea una decisión en tus negocios, en tu empresa, en tu trabajo, en tu familia, en tu vocación, en tus estudios, en tu servicio cristiano. No des un paso hasta no haber escuchado la voz del cielo. Claro que lo admito, escuchar la voz del cielo no es algo relativamente sencillo. A ver, ¿en qué WhatsApp Dios escribe? ¿Cuál es el teléfono de Dios para recibir la dirección? ¿En qué cuenta de Twitter lo tengo que seguir a Dios para que me diga lo que tengo que hacer? No es así, no funciona de esa manera. Él va a trabajar en tu corazón. Leía esta semana a un autor, a un escritor, que comentaba una charla con su hijo. En un momento le dijo, papá, yo te escuché hablar muchas veces diciendo que Dios te habla y te da dirección. Te hago una pregunta, papá. ¿Cómo es la voz de Dios? Y el hombre lo pensó porque los niños hacen esa clase de preguntas, los adultos no hacemos esa clase de preguntas. ¿A cuál se parece la voz de Dios? Y él dijo, se parece a la mía. Y es que escuchar la voz de Dios, la mayor parte de las veces no consiste en que se abren las nubes, suenan los truenos y desde el cielo se escucha una voz grave diciendo esto es lo que debes hacer. Sino Dios nos habla desde adentro. Cuando vos entregás tu vida a Jesucristo, Él derrama en tu interior su Espíritu Santo. Y tu Espíritu Santo hace una revolución de adentro hacia afuera en tu vida. Y Él te da una certeza que viene desde lo más profundo de tu ser acerca del camino correcto. No es sencillo, pero es la aventura de aprender a caminar con Jesús. Aprender a oír su voz y seguirla. Ahora, mientras estás en ese experimento de intentar aprender y conocer la voz de Dios, hay algunas pistas, algunos principios que yo te enseñé. Por ejemplo, la semana pasada te enseñé el principio de la no comodidad. Y si estás frente a una situación fácil, una decisión difícil, sospechá siempre de las decisiones fáciles, porque estrecho es el camino que nos conduce a la salvación, ¿no? Porque la puerta angosta y el camino más difícil es habitualmente el camino correcto. Y eso es una pista interesante que podrías tomar. Ahora te voy a dar una segunda pista, y es el principio
del servicio. Y esto también puede ser una pista interesante si estás por tomar una decisión para saber qué deberías hacer. Vamos a retomar la vida de un protagonista del Nuevo Testamento, a quien ya hemos mencionado en las conversaciones anteriores. Estamos tomando historias del libro de Hechos de los Apóstoles porque las crónicas de los hechos de los primeros cristianos es todo un catálogo acerca de cómo Dios habla y dirige a sus hijos en el camino. Y vamos a retomar en este caso otra vez la vida de uno de los grandes protagonistas de estas crónicas, que es aquel que conocimos al principio por Saulo y a quien después de ese encuentro con Jesús habría de llamarse ¿cómo? Pablo, ¿no es cierto? Y cuando Pablo finalmente decidió seguir a Jesús, se embarcó en una vida completamente diferente a la que tenía antes. Una vida marcada por vivir para los demás. Esa era la vida del apóstol Pablo, era de ciudad en ciudad, intentando llevar la buena noticia de lo que había sucedido en la cruz y en la tumba vacía a cada pueblo, a cada ciudad, de cada cultura, de cada etnia de aquel mundo conocido. Ahora, en una de sus crónicas, en uno de sus viajes, en un segundo viaje, se nos da una pincelada de cómo se movía Pablo y su equipo en esos viajes. Dice en Hechos capítulo 16, versículos 6 al 8, que luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, todo esto es la actual Turquía, para que usted se ubique en el mundo antiguo, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo, el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí, así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Es interesante cómo se movían ellos. Ellos no se movían de acuerdo al GPS. Ellos se movían de acuerdo a la dirección divina. Y a veces la dirección divina era por acá no, y por acá no, y por acá no. A veces nosotros también tenemos temporadas que nos pasa esto, ¿no? Que estamos clamando por algo en nuestra vida y parece que todas las respuestas son no. Uno decía, bueno, a lo mejor esta es la respuesta de Dios y no. Y después parece que, y a lo mejor esta es la respuesta de no, de Dios, ¿y qué pasó? Y no, otra vez. Bueno, pero no todos son no. También hay sí. Continúa el relato diciendo unos versos más adelante que una noche Pablo tuvo una visión y puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Este es el estilo normal de un cristiano. No se mueve de acuerdo a caro cruz, no se deja llevar simplemente por sus sentimientos, sino que toma decisiones en la vida de acuerdo a dirección divina. Y a veces Dios dice, no, y esto tampoco, pero Dios tarde o temprano nos revela y nos muestra cuál es el camino que debemos seguir. Ahora es curiosa la manera en este caso en la cual Dios eligió revelarle a Pablo y su equipo cuál es el camino que debía seguir. Una visión, la visión de un hombre proveniente de Macedonia. Ellos estaban en Turquía, Macedonia es Grecia, deberían cruzar el mar para llegar de un lado al otro. La visión de un hombre procedente de Macedonia, probablemente por su vestimenta se caracterizaría por esa zona. Y en esa visión ese hombre le dice, pasá de nuestro lado y ayúdanos. Cuando no sabemos qué hacer con nuestra vida, cuando no tenemos idea de cómo invertir nuestra vida y estamos buscando dirección divina, algo que pueda aclarar todo, algo que suele usar Dios para marcar nuestro camino, es una visión de una necesidad. Dios nos muestra una necesidad. Algo que a lo mejor nadie vio. Vas caminando por el barrio y ves en tu barrio unos niños en una esquina, solitos, y decís, alguien debería hacer algo con estos niños. Vas caminando por la noche, por aquí, por la ciudad, y quizás ves mujeres trabajando por la noche, hombres trabajando por la noche con sus cuerpos. Y vos ves esas personas, ves su vida y decís,
alguien debería estar haciendo algo con esto. Esta es una manera muy recurrente en la cual Dios nos marca el camino. Él simplemente nos muestra una necesidad. Y cada vez que Dios nos muestra una necesidad, es porque Dios quiere hacernos parte de la respuesta a esa necesidad. Pastor, pasé por ahí y vi una necesidad enorme. Alguien debería hacer algo con eso. Y yo lo miro a los ojos y ¿sabe qué le voy a decir? ¿Quién tendría que hacer algo con eso? Usted. Porque si Dios te lo permitió ver, es porque Él quiere que seas parte de la solución a esa necesidad. Dios le da ojos a cada persona para una necesidad diferente. Quizás todos pasaron por el mismo punto, pero nadie vio nada, pero vos lo viste. Y si Dios te dio ojos para esa necesidad, es porque Él quiere que te involucres en esa necesidad. Este es el principio que quiero que aprendas hoy, toma nota. La dirección de Dios siempre nos guiará a servir y a satisfacer las necesidades de otros. ¿A qué me refiero? Que si estás por tomar una decisión en la vida, una decisión de mudarte, una decisión de cambiar de trabajo, cualquier decisión en la vida, y estás dudando, ¿será esto la voluntad de Dios, sí o no? Una buena pregunta que debieras hacerte en este momento es la siguiente. ¿Esta decisión me llevará a servir a otros o simplemente se enfoca en mis propias necesidades? Estoy en una crisis de la vida y ahora que ya tengo 60 años y no sé qué voy a hacer con el resto de mi vida y entras en una depre y no sabes qué hacer con tu vida y entonces decís, ya sé lo que voy a hacer, ya sé cómo voy a invertir el resto de mis días. El resto de mis días los voy a dedicar para conocer todos los paisajes del mundo. Voy a gastar toda la plata del banco, me voy a comprar pasajes turísticos y voy a recorrer todos los lugares y conocer. Y así voy a utilizar el resto de mi vida. ¿Es un buen plan? Malo no es. Yo no podría decirte eso es pecado, digamos, no lo es. Pero pensalo por un momento. Esa decisión ¿te conduce a ayudar a otros? Y no, la verdad que no. Es pura, totalmente pura para vos. Y en ese caso, yo sospecho que esa no debe ser la dirección de Dios. Este es el principio. La dirección de Dios para tu vida tiene que ver con guiar tu vida de una vida egocéntrica a una vida orientada a los demás. Y cada vez que estés frente a una decisión y te preguntes cuál es la dirección de Dios, hacete esta pregunta. Como la semana pasada nos hacíamos la pregunta, ¿qué es más fácil, qué es más difícil? Hacete esta pregunta. ¿Esta decisión que voy a tomar me va a permitir a mí ayudar, servir a otros de una manera todavía mucho más grande de lo que lo he hecho hasta ahora? ¿O es puramente egocéntrica? El apóstol Pablo vivió toda una vida para servir a los demás. Y él entendió, cuando vio una visión de necesidad, claramente que esa es la dirección de Dios. ¿De dónde aprendió el apóstol Pablo eso? ¿Quién se lo enseñó? ¿De dónde aprendió el apóstol Pablo eso? En realidad el apóstol Pablo aprendió eso desde la hora cero de su vida cristiana. Desde el día en que él tuvo un encuentro personal con Jesús. Ustedes saben que el apóstol Pablo, esa historia de su encuentro con Jesús era la historia de su vida, así que él la contaba a quien le prestaba los oídos, él se la contaba. De hecho, en las crónicas de los Hechos de los Apóstoles, al menos aparece 3 veces registrado ese momento en el cual él se encontró con Jesús. Y yo digo que es como la repetición de una jugada. ¿Vieron los muchachos, los que vienen en el fútbol? Que después de una jugada aparece la repetición. Y todos prestan atención a la repetición para ver si estaba o no estaba en posición adelantada. Uno presta atención a la repetición si a lo mejor desde otro ángulo de la cámara se ve si la toca con la mano o no. Así son las repeticiones de las jugadas. El apóstol Pablo repite 3 veces su testimonio. Y uno dice, ¿para qué 3 veces la misma historia? No, porque cada vez que la repite, descubrimos nuevos detalles que no habíamos visto en la primera imagen.
en la primera pincelada. Por ejemplo, cuando él la cuenta su testimonio, esta vez en Hechos capítulo, ay, me perdí el capítulo, ahí estamos, 26, él va a añadir algunos detalles. A ver si la seguís conmigo. Si estabas conmigo hace 2 semanas atrás, te acordamos cuando la vimos en vivo. Ahora viene la repetición de la jugada. ¿Cómo fue ese encuentro de Pablo con Jesús? Dice que cerca del mediodía, su majestad, porque él le está hablando al rey Agripa en medio de un juicio que le está enfrentando. Mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo. Bueno, aquí añade un detalle. En la versión anterior él contaba que él había caído al suelo, pero en realidad no solo él, sino todos. Y escuché una voz que me decía en arameo. Bueno, acá hay otro detalle más. Hasta nos dicen qué lenguaje le había hablado Jesús en aquel día, en su lenguaje materno. Jesús hablaba en arameo, es el lenguaje materno de Jesús. Y me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Y aquí aparece otro detalle más, que si recordás bien, cuando lo leímos la primera vez no aparece. Jesús le dice literalmente, duro te es dar coces contra el aguijón. Es una frase del campo, ¿no? Una frase del campo. Cuando un animal se retoba y no quiere seguir las órdenes del amo, y el amo lo pincha con el aguijón y el bicho, en vez de obedecer, todavía corcovea más contra el aguijón, ¿no es cierto? Dicho en términos no tan de campo, es inútil que luches contra mi voluntad. No vas a encontrar la dirección divina mientras sigas corcoveando, mientras sigas intentando creer que sos más sabio que Dios, que vos escuchás a Dios pero obedecés lo que a vos te parece. No, así no funciona, ¿no? Jesús se lo dice claramente, es inútil que luches contra mi voluntad. Entonces Pablo se quiebra y dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor contestó, yo soy a quien tú persigues. Ahora levántate. Y aquí aparece un detalle que no habíamos visto en el primer relato de su encuentro con Jesús. Algo que Jesús le dijo y que solo él oyó en ese momento. Algo que Jesús le dijo ese día, en la hora cero, el día que él se encontró con Jesús, y habría de marcar su vida desde ahí y para siempre. Una declaración de propósito para su vida, una declaración de destino. Pablo, escúchame bien, porque si vas hoy a seguirme, esta es la vida que te propongo. Jesús desde la hora cero fue clarísimo con Pablo, fue clarísimo con él y le explicó claramente qué significa seguir a Jesús. Seguir a Jesús no es simplemente una religión. Seguir a Jesús no es un salvoconducto para ir al cielo o un seguro de vida, de enfermedad, algo que te pueda dar la promesa de que nada malo te va a suceder en esta vida o que se te van a resolver todos los problemas. Seguir a Jesús consiste en algo mucho más interesante que todo lo que mencioné allí. Y en esa conversación que solo Pablo escuchó ese día cuando iba al camino a Damasco, Jesús le dice, Pablo, si vas a seguirme, si aceptás el desafío, si aceptás el reto, este es el destino de los que deciden seguirme. Me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y mi testigo. Estas dos palabras marcaron el destino de Pablo. La dirección de la vida de Pablo desde ahí y para siempre. Pablo, estas dos palabras son tu destino. Vas a vivir el resto de tu vida, número 1, para servirme a mí y para servir a los demás. Número 2, para hacer evidencia de que yo estoy vivo. Y a partir de ese momento, esto direccionó la vida de Pablo para siempre. Pablo dijo, ya no importa mi historia, no importan mis metas personales,
El resto de mi vida la voy a vivir para servir a Jesús y a través de servir a los demás. El resto de mi vida lo voy a utilizar con esta meta primordial, que mi vida sea evidencia de quién es Él y de que Él está vivo. Ahora quiero ser claro. Esa es la declaración de destino, no solamente para Pablo, para todo seguidor de Jesucristo. Seguir a Jesucristo no es abrazar una religión. Seguir a Jesucristo no es simplemente adoptar cierto código moral de vida. Un tipo bueno, que no dice malas palabras y se comporta bien, un buen tipo, buen ciudadano. Todo eso está bien, pero esa no es la declaración de destino de un seguidor de Jesucristo. El llamado a seguir a Jesucristo es el llamado a salir de una vida egocéntrica, a vivir una vida de servicio. Y eso no aparece en el capítulo 10 o en el 10º año de la universidad cristiana. Eso aparece desde la hora cero, desde el momento en que decidí seguir a Jesucristo. Si estás aquí por primera vez, si hace poquito que estás viniendo y considerando de qué se trata esto de ser cristiano, esto es muy importante. Decidir seguir a Jesús es decidir darle una dirección completamente distinta a tu vida. Salir de tu egocentrismo para vivir, para servir a los demás. Las dos pasiones de todo verdadero seguidor de Jesús, ¿cuáles son? Servir gratuitamente a los demás y ser evidencia ante el mundo de que Él está vivo. El relato continúa y Jesús continúa hablándole. Dice, deberás contarle al mundo lo que has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente, de los gentiles, es decir, de los griegos y romanos. Sí, te envío a los gentiles, griegos y romanos, para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. El llamado a seguir a Jesús es un llamado a vivir para los demás. Si estás buscando realizarte, si estás aburrido de la vida que estás viviendo, si tu vida cada día se torna más un sinsentido, no le encuentro sentido a mi vida. No, por ahí no estás mal, no tenés ningún drama, no tenés ninguna emergencia como para llamar al 911. Tu vida está medianamente bien, pero terrible y medianamente bien. Hace rato que no pasa nada de nada. Si estás en una depresión espiritual, si no te encontrás a vos mismo, si estás en una crisis de la vida y decís, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Ahora que ya me jubilé, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? ¿Qué voy a hacer? Y te agarra la depre. Si es un jovencito que está proyectándose y decir, ¿de qué manera voy a usar mi vida? ¿Qué vocación? ¿Qué debería estudiar? Esto es algo que debería ser algo que ilumine tu camino. ¿Te vas a encontrar a vos mismo cuando te des por los demás? Mientras intentes hacer tu propia ambición, tu propio plan de vida, nada de lo que logres va a satisfacer. Todo va a tener sabor a nada. Y aún las metas más grandiosas que te puedas plantear para vos mismo, ¿cuándo las logres? Porque las podés lograr, no sé, metas de viajar por el mundo, conocer gente, tener trofeos, acumular patrimonio. Son metas que la gente se establece y a lo mejor las lográs, pero cuando llegues a lograrlas vas a descubrir que todo tiene sabor a nada. Porque lo único que le da sentido a la vida, lo único que te va a hacer sentir completa, satisfecha, feliz, es cuando te des a los demás. Ese es el gran secreto de la vida cristiana. Que uno halla la vida cuando la pierde y cuando la pierde por los demás. Se te rompió la brújula, no sabes qué hacer con tu vida, qué decisiones deberías tomar. Este es un principio fundamental. Decidí vivir para los demás y vas a encontrar la dirección que deberías tomar en tu vida. Dice y termina el relato el apóstol Pablo diciendo, por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo y eso marcó mi vida para siempre. La pregunta es, ¿y vos? ¿Estás viviendo para servir? ¿Estás dedicando tu vida para abrazar a otras personas que no te van a dar nada a cambio? ¿Dar por la alegría de dar y nada más?
¿Has donado 1 hora, 2 horas de esta semana, de toda una semana, para servir a otras personas que a lo mejor lo más que pueden darte de retorno es un gracias? ¿Estuviste dedicando tiempo a servir a los demás? Pregúntate por un momento dónde está tu vida, qué estás haciendo con tu vida. Pregúntate, ¿en qué consisten tus oraciones? Cuando orás, ¿de qué orás? Protege mi vida, protege mi casa, protege mi negocio. Bueno, ya te expliqué. Jesús no es una compañía de seguros. ¿Por quién orás? ¿Todas tus oraciones son por vos y lo que a vos te interesa? ¿Cuántas de tus oraciones tienen que ver por otros que sufren, por otros que están pasando necesidad, por otros que tienen dificultades? Mira tus oraciones y vas a ver dónde está tu corazón. Sé honesto con vos mismo, sé honesto con vos mismo, mírate al espejo y pregúntate qué estoy haciendo con mi vida. Admitámoslo, todos somos bastante egocéntricos. La verdad es que no necesitamos que nos enseñen a ser egocéntricos. Somos egocéntricos por nacimiento, ¿no? Mira, a un niño usted tiene que enseñarle todas las cosas, pero usted no tiene que esforzarse por enseñarle a un niño a que sea egocéntrico. Usted no reúne, llama a su niño de 5 años y le mira, papá te va a dar una gran lección de vida. Lo que te voy a enseñar es muy importante. Ahora te voy a dar este juguete y tenés que repetir conmigo. Es mío, es mío, es mío. Y no lo voy a prestar. Repetilo conmigo hasta que lo aprendas. Es difícil, pero lo vas a aprender. ¿Te tuvo que enseñarle eso a su hijo alguna vez? No hace falta. Nosotros somos egocéntricos por naturaleza. Lo que tenemos que aprender es salir de la celda de nuestro egocentrismo, de vivir una vida para uno mismo todo el resto de tu vida, una vida triste viviendo para vos. La iglesia es una gran escuela donde debemos aprender a vivir para los demás. Aunque a veces hay personas que tienen la historia al revés, ¿eh? Es típico escuchar a alguien que se acerca aquí a la Alameda o a cualquier lugar y decir, pastor, vinimos por primera vez, estamos buscando iglesia. Lo que pasa es que fuimos a una y nos gustó la adoración, pero la prédica no era tan buena. Y fuimos a una y el pastor habló bien, nos gustó lo que habló el pastor, pero el lugar era horrible. No tenían programa para niños. Y fuimos a otra y estamos probando, buscando una iglesia que satisfaga nuestras necesidades. Y todavía no encontramos una iglesia que satisfaga nuestras necesidades. Esa conversación la escucho mucho, pero cada vez que la escucho algo me suena raro. Y es que la iglesia no es un lugar donde satisfacer tus necesidades. Como si fueras a un supermercado y no te gustó y vas a otro supermercado y compras en otro lado porque te atendieron mejor y si no te atienden bien acá voy a otro que me puedan atender mejor. Esa es una visión muy triste de lo que es la iglesia, si esa es tu visión. Como si fueras un consumidor. Y Dios no quiere que seas un consumidor. Dios quiere que seas un contribuyente. La iglesia no está para satisfacer tus necesidades. La iglesia es un espacio donde puedas aprender a satisfacer las necesidades de otros. Y nosotros a veces tenemos que cambiar el chip y entender que ser cristiano es otra cosa. Ser cristiano no es estar pensando en mí y en mis necesidades, sino estar pensando cómo Dios puede usarme para satisfacer las necesidades de otras personas. Por eso el desafío es es que si quieres encontrar tu vida, la pierdas sirviendo a los otros. Pero déjame hacer 3 aclaraciones antes de ir al final de este mensaje. Servir, anotá bien ahí esto, servir es para los demás. Obvio, pastor, no es tan obvio. Hay gente que quiere servir. Yo quiero estar en un equipo de servicio y ser el jefe. Y que me nombren en el frente. Y que mi nombre aparezca por aquí. Hay muchas personas que se embarcan en ONGs, en acciones solidarias, en acciones altruistas, pero hay un pequeño y sutil problema. No lo hacen por los demás, lo hacen por sí mismos. Porque mi nombre sea reconocido, porque todo el mundo sepa que soy un tipo generoso, porque todo el mundo sepa que soy una mujer interesante, no sé, lo que sea. Enfocado en tu propia reputación.
Uno se da cuenta inmediatamente que una persona está sirviendo, supuestamente sirviendo por los motivos equivocados, cuando le tocan el ego. Pastor, ¿cómo puede ser que usted mencionó aquel y a mí no me mencionó? Eso significa que el yo está así de grande, ¿no es cierto? Servir es para los demás, no para vos, ni siquiera para tu propia reputación. Yo siempre les hacía un juego cuando estábamos en nuestra antigua casa. Les preguntaba, ¿quiénes conocen el nombre del pastor que guió a nuestra congregación en el año 1964 a levantar aquello que fue nuestra casa por casi 50 años? Y la mayor parte de la gente que asiste aquí no recuerda su nombre. Algunos sí, algunos lo recuerdan, pero muchos no. Ni siquiera conocen su nombre. Y de acá a unos 30 años, en este mismo lugar, va a haber otro tipo más joven que yo, de otra generación, rubio, no sé cómo va a ser. Y le va a preguntar, ¿quién recuerda el nombre del pastor que guió a esta iglesia cuando se inauguró este lugar? Y mi nombre va a ser olvidado. Nadie va a recordar mi nombre. Así como usted no recuerda el nombre del pastor que levantó nuestra antigua casa. Pero ¿sabes qué? Yo lo conocí a don Miguel. De hecho, don Miguel Volati, el pastor que guió la iglesia en 1965, fue el pastor que me bautizó a mí. Y si hay algo que aprendí de él, es que él tenía un corazón de siervo. Él nunca levantaba la voz, no le interesaba aparecer. Lo que menos le importaba era que se recuerde su nombre. Lo que él quería es que el nombre de Jesús sea recordado. Y ese es el corazón de un verdadero siervo. No lo hace para su reputación, sino para la fama de Jesús, para la fama de Él. Segunda aclaración, el servicio es una tarea de todos. En la iglesia, la eclesía de Jesús, el movimiento de Jesús, se compone de seguidores de Jesús, personas que viven para servir. Pastor, hay una necesidad muy grande en mi barrio. Mande a alguien que haga algo. Ya te lo expliqué. Todos somos servidores. Y si Dios te muestra una necesidad, es porque Dios quiere que te involucres. Pastor, hay una necesidad en aquel barrio. La iglesia debería hacer algo. Hay un pequeño problema. Vos sos la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia no es una organización. La iglesia somos las personas. Decí conmigo, somos la iglesia. Somos la iglesia. Así que cada vez que usted diga cualquier cosa acerca de la iglesia, mírese al espejo, porque somos la iglesia. La iglesia no son los que están de este lado de la plataforma, la iglesia no son los que pueden verse más. Todos somos la iglesia, desde la persona que te recibió en la puerta, desde tu guía de grupo, todos somos la iglesia. Y somos llamados a servir. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice en Romanos 12:6, Dios ha concedido a cada persona el don de realizar cierta tarea. Aquí en el movimiento de Jesús no hay gente capacitada y unos buenos para nada. Todos somos buenos para algo. No todos somos buenos para todos, pero todos somos buenos para algo. Y vos tenés que encontrar tu lugar, lo que vos podés hacer, la manera en que vos podés dar. Una tercera aclaración. Servir no es tanto algo que hago, sino algo que soy. Uno puede estar activando mucho. Hay gente muy activista que quiere estar haciendo cosas todo el tiempo. Pero no es tanto lo que haces, sino cómo lo haces. ¿Desde qué posición lo haces? Vivir una vida para servir es adoptar la posición de ponerte por debajo de los demás. Por debajo de los demás. Si alguien quiere pasar por la misma puerta que vos, usted primero. Si alguien vuelca algo, yo voy a ser el primero en ayudar y limpiar eso que está ahí. Es una actitud de vida. Y un verdadero seguidor de Jesús tiene esa actitud. A veces en los comportamientos acá del fin de semana
se delata mucho de todo esto, ¿no? Si tenemos o no un corazón de siervo. El asunto es que Jesús, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, Él decidió mostrar un corazón de siervo. El último día que estuvo con sus discípulos antes de subir a la cruz, Él hizo algo que habría de quedar grabado en la historia para siempre. Él se arrodilló delante de todos sus amigos y les lavó los pies. Si hoy en día, con todo el calzado, talquito que usamos, la idea de lavar los pies a otros es media rara, imagínense que el tiempo que iban con sandalias por caminos polvorientos, eso no era una actividad muy agradable. En mi casa hay uno de mis hijos que quiere ciertas cosas, no, yo eso no lo hago. Yo creo que estaría en la lista, ¿no? Yo los pies de los demás no voy a lavar. Lavaré los platos, lavaré el baño, pero no me pidan que le lave los pies a la gente. Probablemente sería una de las actividades más bajas, una de las actividades que solamente un esclavo haría. Sin embargo, la misma noche anterior a que Jesús fuera crucificado, Él tomó una vasija con agua, una toalla, y pasó por cada uno de ellos y le lavó los pies. Y luego que dijo, y si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Así que empecemos. Se asustaron, ¿eh? Dice, habrás venido bañadito vos, ¿no? Le dijo al que está al lado. ¿Cómo más claro lo puede decir Jesús? Somos llamados a seguirle a Él. Y eso significa secarle los moquitos a un niño que no es el tuyo. Y secar del piso algo que vos no volcaste. Y cederle el asiento a la persona que en realidad estaba atrás tuyo. Ese es el corazón de los que entienden de qué se trata. Ese es el corazón de los verdaderos seguidores de Jesús. Y esa es la dirección divina para todos sus seguidores. Ahora, seguir a Jesús y ser un servidor todavía es un poco más. Y para ilustrártelo, vamos a ir al final de los días de Pablo. Vamos a movernos a Hechos capítulo 20. Pablo ya hizo sus 3 viajes misioneros y se prepara para lo que va a ser su último viaje. Un viaje en el cual va a ir hacia Jerusalén, pero en Jerusalén habría de perder su libertad para siempre. Él se dirige a Jerusalén como Jesús un día se dirigió a Jerusalén, sabiendo de que iba a tener que enfrentar todo un sistema injusto, corrupto, mentiroso, e iba a ser víctima de todo ese sistema. Pablo se dirige a Jerusalén de la misma manera que se dirigió Jesús a Jerusalén, sabiendo que iban a tomar su vida y que iba a perder su libertad en ese momento. Pero lo hace sabiendo de que esa es la dirección divina. En Hechos capítulo 20, versículo 22, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me aseguran que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, versículo 24, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio. A ver si usted recuerda camino a Damasco. Jesús le dijo, Pablo, a partir de ahora, tu destino por el resto de tu vida va a ser servirme a mí, sirviendo a los demás. Y en segundo lugar, ser testigo de que yo estoy vivo. Estamos yendo ahora al final de la historia. Y en el final de la historia Él dice, considero que mi vida carece de valor para mí con tal de que termine mi carrera. Y número 1, lleve a cabo una vida de servicio.
que me ha encomendado el Señor, que es dar testimonio, ser testigo, ser evidencia del Evangelio de la gracia de Dios. Desde aquel día en que Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, hasta su último día, él sabía que vivía para estas dos cosas, para servir a los demás y para ser evidencia, dar testimonio, ser testigo de que Jesús está vivo. Y él dice, considero que todo lo demás no tiene ningún valor en mi vida. A ver si captarse esta visión. Los seguidores de Jesús, los que han abrazado el movimiento de Jesús, los revolucionarios que vienen a cambiar la historia, los hombres y mujeres que han entendido y han creído y han decidido vivir como Jesús vivió y ser cristianos, aquellos que han transformado la historia y lo siguen haciendo. Los voluntarios de la Alameda que deciden ir sábados en medio del rayo del sol a trabajar con niños, o cruzar e internarse al desierto para escuchar la vida de personas, o caminar por las noches frías para atender a una persona que necesita alimento, o abrir su casa para un grupo pequeño. Son personas que han entendido esto, que la principal razón de su vida es servir a los demás y ser testigos de Jesucristo. Y que todo lo demás, pero todo lo demás, está en segundo lugar. Ser un seguidor de Jesucristo no es simplemente adoptar una religión, llenar el capítulo religioso de tu vida y calmar tu culpa. Ser un seguidor de Jesucristo requiere mucho más. El costo de participar en la misión de Dios no es nada menos que todo lo que somos y todo lo que tenemos. Pero el apóstol Pablo dice, lo daría 1000 veces. Jesús le dijo, aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. No quiero echarle agua ni diluirlo. Ser un seguidor de Jesús es perderlo todo para ganarlo todo. Y si vas a seguirlo a Él, seguirlo en esas condiciones. Y si no, seguí pensándolo, porque seguirlo a Jesús es seguirlo de esa manera. Y el apóstol Pablo lo supo desde el arranque, desde la hora cero. Por eso si hoy estás aquí por primera vez, yo no te quiero vender un cuento, te quiero decir la verdad. Seguir a Jesús va a requerir todo de tu vida. Pero todo lo que vas a dejar es incomparable a todo lo que vas a vivir con Él. Vale la pena perder todo lo que este mundo pueda ofrecer para alcanzar todo lo que Él puede darte. Y esa decisión yo la he tomado hace muchos años. Muchos de los que estamos aquí la hemos tomado y la volveríamos a tomar tantas veces como sea posible mientras nuestro corazón palpite. Esto no tiene jubilación. Estas dos pasiones de Pablo fueron las dos pasiones que lo alimentaron a él desde el día que se encontró con Jesús hasta el último de sus días. Y si hoy estás aquí, amigo, hermano, y te crees que ya estás a punto de jubilarse, olvídate, porque estas dos pasiones van a encender tu corazón mientras tu corazón palpite. Son las dos pasiones que te van a mantener vivo. En el momento en que vos pierdas estas dos pasiones, la pasión por servir a otros y la pasión por ser evidencia de la resurrección de Jesús, vas a entrar en un desierto espiritual. Y si ya eso ocurrió, ahora ya sabes la salida, ya sabes cuál es la dirección divina. Orientá tu vida para servir a otros. Si hoy estás aquí por primera vez, yo quiero ser claramente honesto, como Jesús fue honesto. Jesús miró a la gente de su tiempo, en Mateo 16, 24 está registrado, y dijo lo siguiente: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Hay mucha gente que cuando Jesús dijo esto, dijeron, es demasiado para mí. Y eso sigue ocurriendo. Pero mucha gente dijeron, Jesús, aquí estoy. Líbrame de vivir una vida tonta, dedicada a ambiciones inútiles.
Líbrame de vivir una vida simplemente para cumplir el sueño capitalista, de tener patrimonio, bienestar, vacaciones pagas y cambiar el auto. Todo eso está bien, pero es demasiado poco. Seguir a Jesús es vivir una aventura de riesgo, donde van a haber sacrificios, donde va a haber incertidumbre y a veces también dolor, pero una vida llena de gloria. Y yo me quedo con eso. Y yo te animo a que sigas a Jesús. Y sigas a Jesús mañana a la mañana, cuando te levantes, digas: Jesús, aquí estoy, despierto, listo para una aventura. Hay personas a quienes voy a servir. Porque eso es lo que Jesús quiere hacer, arrancarte una vida egocéntrica y descubrir qué significa la alegría de vivir para los demás. Es vivir una aventura continua con Él. De eso se trata ser cristiano, nada menos que eso. Pues hoy estás aquí, yo te hago el desafío. ¿Te atreverías a seguir a Jesús en esos términos y en esas condiciones? Te invito a cerrar tus ojos. Vamos a orar. Dios está aquí y este es tu minuto. Aunque no lo sepas, Dios está escuchando tus pensamientos y lo que le decís. Esta es tu oportunidad de hablar con Él y decirle: aquí estoy. Y si estás listo para hacerlo, repetí conmigo esta oración. Querido Dios, te necesito. Líbrame de un corazón egoísta, que no sabe amar, que no sabe dar. Líbrame de esta vida aburrida y con sabor a nada. Entiendo de qué se trata y el precio. Y mi respuesta es sí. Jesús, cuando quieras, donde quieras y como quieras. La respuesta es sí. Quiero seguirte. Estoy listo para que seas mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, si estás aquí, arráncame de una vida triste y ayúdame a ser el hombre que se supone debo ser, la mujer que vos siempre soñaste. En el nombre de Jesús. Amén y amén.